Hola, es un placer estar el día de hoy aquí con Marila Dardot y Eric Beltrán. Ambos realizaron proyectos ex profeso para el Museo Experimental El Eco este año y me acompaña también David Miranda, curador del museo, para, para propiciar una conversación entre ambos artistas, pues desde que las piezas se realizaron y desde que estábamos en conversaciones nos pareció que hay varios puntos en común y varias líneas de discusión que puede ser muy interesante explorar juntos. Cuestiones que tienen que ver con intervenir el espacio público, intervenirlo específicamente con palabra escrita, como fue el caso de ambos proyectos. Pensar en el artista como receptor del pensamiento de la sociedad, la poética del espacio, lo que implica de nuevo trabajar en espacio público y también los mecanismos de trabajo en cada caso. Marilá Dardot realizó el proyecto Primera Página, que es un proyecto que sucedió durante un mes en espacios publicitarios de la Ciudad de México, en específico del Metrobús, de la línea, varias líneas de Metrobús. Y en el caso de Eric Beltrán, él realizó una pieza que aún se encuentra en el museo, que se llama ¿Por qué huyes de mí? Y que es una intervención al edificio, a la fachada del edificio y a los muros que se ven desde el exterior del patio. Ambos proyectos realizados durante la pandemia y durante el cierre del museo por esta causa. Entonces también ese es un asunto que me parece importante mencionar de entrada, que la realización de estos dos proyectos sucedió como una invitación a pensar de qué manera el museo puede seguir trabajando y puede seguir presente en el imaginario, aún estando cerradas sus salas de exhibición, más allá de un programa digital que hemos venido haciendo desde el año pasado. Voy a pasarles la palabra para que empecemos a conversar sobre algunas de estas cuestiones y iremos viendo también estos trabajos. Y ambos registros de los trabajos se encuentran también en la página del museo, completos, digamos, para verlos más a detalle. Y pues quiero agradecerles que estén el día de hoy aquí con nosotros. Bueno, el proyecto Primera Plana es como una versión, bueno, una nueva versión de un proyecto que hice por primera vez en Brasil, en un programa de Inhotim, que invitó, bueno, me invitó, yo fui la primera artista en este programa que consistía en ocupar espacios publicitarios de pantallas grandes en la ciudad de Belo Horizonte. Entonces, este fue un proyecto comisionado por Inhotim en octubre del año pasado. Y después hice dos versiones, una en Portugal y otra en Bogotá, una en Lisboa y otra en Bogotá, pero que eran versiones como más sencillas, ¿no? Impresas, ¿no? con carteles. El proyecto consiste en una lectura diaria de las primeras planas de los periódicos. Bueno, hacemos cada día un periódico diferente, entre 5 periódicos, hay como a cada día uno diferente. Y de esta primera plana voy sacando los nombres o los colectivos o como los personajes o las fuerzas políticas que salen en una primera plana. Entonces, es como casi que un retrato hablado, no sé si se habla así en español, un retrato hablado de una sociedad en este momento, ¿no? Actual. Entonces, ¿quiénes son los personajes que siguen siempre ahí o los que han desaparecido, los que aparecen? Entonces, solo con este personaje
vas como haciendo un panorama de lo que está sucediendo en este momento, en este lugar. En, en el proyecto que hicimos con el ECO en México, tuvo una diferencia del de Brasil, porque en el de Brasil teníamos como las pantallas tenían animación, entonces el público veía un personaje de cada vez. Y ahí en México las pantallas son una imagen fija, entonces tenías como la constelación de todos estos personajes juntos. Eran una imagen que se quedaba como 15 segundos en estas pantallas que están en la línea del Metrobús. Y que sí cambia mucho eso, ¿no? En realidad sí fue un cambio importante tener ese collage, ¿no? De palabras, y que creo que genera un impacto más fuerte de toda la relación que hay entre, como dices, entre estos personajes. Ajá. Y que fue también algo que de inicio provocó pues una reacción de la misma empresa que nos había ya autorizado el proyecto, ¿no? De golpe al ver las primeras, pues sí, las primeras imágenes que iban a salir, hubo una reacción, digamos, muy clara de decir, pues no esperábamos eso, ¿no? De alguna manera, aunque habíamos trabajado el proyecto y lo habíamos explicado por ahí, también creo que una cosa no muy fuerte es como hay de pronto un suceso que ocurre, ¿no? En ese tiempo que vas marcando, aunque pasan cosas todo el tiempo, pero empezó realmente el día 1 después de lo que ocurrió en la línea 12 del metro en la Ciudad de México. Entonces realmente eran unas primeras planas muy fuertes, ¿no? A partir de ese accidente tan terrible. Sí, lo que pasó, bueno, la verdad, el primer día, cuando estrenamos el proyecto, no hubo problemas. Ese vehículo bueno, se subió la imagen a las pantallas, todo bien, pero la segunda, porque el proceso del trabajo es que la imagen se sube al día siguiente, ¿no? Yo tengo el tiempo de leer el periódico, entonces el periódico del lunes las palabras seleccionadas del periódico del lunes van a salir el martes en las pantallas. Entonces el segundo día justo era una portada sobre el accidente de la línea 2. Y bueno, a esto con mucha sorpresa, porque era algo que yo realmente no esperaba, pero la empresa nos contesta que el material fue rechazado porque no podían subir contenido atentando a política o al gobierno. Entonces es una reacción claramente que no creo que venga del gobierno mismo, pero refleja una serie de fuerzas dentro de las cuales también una empresa de comunicación está involucrada, ¿no? Entonces tuvimos como una negociación de qué hacer para seguir este proyecto, y yo pensando que esta reacción también es parte de este retrato de esta sociedad, ¿no? Que esta empresa no tenga autonomía para subir algo que atente contra el gobierno o que tenga un contenido más político explícito, es también un retrato de esto. Entonces es una fuerza a más. Entonces optamos, bueno, por hacer una estrategia, que es una estrategia, no la inventé yo, como
una estrategia que aquí en Brasil, cuando estábamos en una dictadura militar, una noticia de periódico era censurada. Lo que hacían los periódicos era publicar en el mismo espacio una receta de pastel o un fragmento de literatura de Os Lusíadas, era un texto frecuente. Entonces hacían como esta estrategia para dejar claro que ahí estaba algo que no era lo que debía estar, ¿no? Entonces empezamos a hacer versiones, bueno, enviábamos la imagen con todas las palabras y yo tenía que preguntarles, bueno, ellos nos decían, no se puede esta palabra, esta y esta. Entonces yo sustituía las palabras prohibidas por, eh, por fragmentos en blanco con pedacitos de letras, pero no legibles del mismo periódico. Y mientras que en Instagram, porque el proyecto también aparecía en los stories de Instagram, entonces en Instagram lo teníamos el contenido original, pero en las pantallas en la calle estaban estos contenidos con estas palabras borradas. Y que las palabras mayormente, digo, al inicio, ¿no? Ahí tenía que ver con muertos, fallecidos, el gobierno, ¿no? O sea, realmente esa conexión, ¿no? Esa relación, que también, como dices, se empezó a convertir en algo muy interesante, como más allá de la primera lectura que tú hacías de esas fuerzas, empezaron a jugar otras que a lo largo del proyecto se convirtió en una negociación y que después, ¿no? Decíamos, fue en realidad bajando, ¿no? Les fue importando menos cada vez, ¿no? Cuando en un momento dijimos igual y se tiene que pelear, ¿no? Día con día, y sí, pero después fue bajando y el proyecto de nuevo fue integrando palabras que al inicio no se permitían. Entonces, en el caso de ese proyecto, ¿no? Hay este cambio constante diario de esas palabras, mientras que en el proyecto que hiciste tú, Eric, son palabras que se quedan en la fachada y que es algo que también al inicio hablamos, ¿no? Cuando hablamos de una intervención, que tú decías, es que no puede ser una sola frase, ¿no? O una sola cosa, porque en realidad se vuelve solo eso, ¿no? Tiene que ser algo más y bueno, te dejo a ti entrar aquí a la conversación, pero en realidad es la pieza en la fachada y una publicación digital que surge a partir de esta necesidad también de que no se quedara únicamente en lo que está ahí. O sea, decía eso solamente, que son como trabajos con conos invertidos, con mecánicas invertidas, y que hay un intento como como por encontrar una especie de cuerpo o de figura colectiva que se mueve entre todo, y que por un lado o sea, siento que en mi caso es como tratar de, o sea, una formación bandera, pero a la hora de hacer como toda esta colección, como son textos y frases tan tatuadas en la gente, que evidentemente sabes de qué va, ¿no? O sea, es clarísimo que hay como unas frases que no se le van a ir nunca, o sea, y aparte, bueno, pues con un discurso, el aparato del discurso de gobierno actual, pues es infinito, ¿no? O sea, creo que ahí sí nos tocó sufrir a los dos de una especie de masoquismo de texto brutal. Yo llego a un punto en que yo ya no aguantaba leer nada más porque es que es un horror, eso sí es como la colección de horrores.
y cuando crees que ya se acabó, no, sigue otra y otra, y sigues peor y peor y peor. Entonces, en ese sentido, creo que sí es tiene una parte como de nube, pero creo que la nube que me tocó a mí, lo que trata de armar es una especie así como de figura, de cuerpo central. Y ese cuerpo central, pues justamente lo que está hablando es de que no hay otros cuerpos. Es como, paradójicamente, las palabras ayudan a visualizar muy fácilmente cómo está construido la idea de un algo, y de esta especie como de estructura, y cómo está organizado el discurso en términos de gobierno, en términos de poder, ¿no? Es sorprendente que se convierten en vectores, y esos vectores apuntan siempre a un solo lado. Yo quería preguntarles a ambos con respecto a la forma, digamos, en la cual sus proyectos artísticos han ido dejando, digamos, como la concepción plástica de lo figurativo, ¿no? Y abocarse, digamos, a la idea concreta del texto, es decir, cuál fue ese traslape y cómo eso convive en el espacio público, ¿no? Digamos, yo creo que una de las cosas por las cuales ahorita también los efectos de estas propuestas no las hemos podido, pues, como revisar en su totalidad, es porque estamos muy cercanos a un fenómeno que es el fenómeno de la intervención y la propaganda en el espacio público de manera continua, ¿no? Esto de lo cual hablaba Eric y de lo que pasó con el proyecto Marilá, pues me hace pensar en muchas cosas con respecto a cómo una sociedad como la mexicana, de la Ciudad de México, ¿no? Parecía que ya está muy acostumbrada a los impactos de la discursividad propagandística de manera continua, ¿no? De modo que se vuelve muy difícil que haya una irrupción, un cambio, un trastorno, pero que sí hay gente que lo nota, ¿no? Y cuando lo nota, pues viene una serie de reflexiones, como en este caso la empresa del Parabús, o en este caso los pares en el campo del arte con respecto a la propuesta de Eric, ¿no? Pero ustedes, por ejemplo, desde ahí, ¿cómo ha sido ese tránsito, ¿no? Para empezar a trabajar o a crear relato en el espacio a partir del texto. Hoy ¿cómo se comporta eso a partir de tanta información? ¿Cómo lo han ido negociando en sus propios modelos de producción? Bueno, no sé, yo en mi caso creo que también, Eric, un poco el texto siempre ha sido muy presente en la producción, ¿no? Eh, yo veo, tanto en el mío como en el de Eric, yo lo que veo es que hay una imagen ahí también, que no está dada. Las dos piezas se, se, se completan, eh, se realizan, la verdad, en la lectura del otro, ¿no? Hay un montón de informaciones que están fuera de lo que está ahí, de lo que está en los muros o de lo que está en las palabras. Hay un complemento que es lo que está viviendo la gente, lo que está viviendo el país y todo. Entonces creo que las dos piezas no son solo lo que está ahí escrito, pero la lectura que se da a partir de una experiencia vivida y real de dónde salen este discurso político o estos personajes que están ahí. Esto de entrar en un espacio que es publicitario y siempre está lleno de imágenes, ¿no? La gente casi no lee el texto de una imagen publicitaria. El texto generalmente es mucho más
les damos mucho menos atención que la imagen, ¿no? Entonces, poner ahí también una imagen que solo es texto. Claro que hay también una preocupación formal en mi caso, y yo creo que también en el de Eric, ¿no? Pero el texto ahí te causa como ¿cómo se llama? Estoy aquí en Brasil las 2 semanas, ya se me olvida todo en español. Un extrañamiento, ¿no? Un extrañamiento de ver ahí en el medio de los otros anuncios. Es algo que la gente no espera y creo que esto te llama la atención, ¿no? Y aparte hay un fenómeno que es que inclusive lo comentamos a la hora de estar como armando el proyecto, que hay una cosa muy sorprendente que está sucediendo en México, que es que hay una cantidad de activismo hecho con textos enormes. Es alucinante. Esto no había pasado en México hace mucho tiempo, hace que fueran solo textos. O sea, no sé, o sea, los textos ahí proyectados contra Palacio de Gobierno, los textos que se escribieron con ropa de los desaparecidos, los textos escritos con cal en medio del zócalo, los textos que se hacen con personas. O sea, es una cosa como muy curiosa. Yo no he visto tantos textos metiéndose. Y yo creo que tiene que ver mucho porque justamente hay como una lucha discursiva muy presente. O sea, la única forma como de contrarrestar tanto el ritmo, el ta, 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 es hacerlos enormes. O sea, es es como una estrategia que hace que lo otro, justamente lo que parece es prácticamente un sinsentido, ¿no? Es como una ola percutiva más que una historia a contar. Entonces hay esta cosa que es como súper interesante porque generalmente las manifestaciones en México habían sido con imágenes, ¿no? O sea, recuerdo, por ejemplo, los policías que se crucificaban o las personas que se cosen la boca o la gente mostrando las fotografías de los desaparecidos. Todo es muy visual. Pero a fechas recientes se ha vuelto más como la estructura textual y es un fenómeno que a mí me llena mucho de curiosidad. Más, de hecho, llegó un punto en que dije, ay, meterme en esto digamos que ya es suficiente. O sea, y de alguna manera hay una cosa que me preocupaba, es que se viera como, como hay una estructura más institucional, que se viera captado el mensaje, ¿no? Que se viera, pero curiosamente creo que hubo un pivote que pudimos ejercer, que es justamente un pivote que una institución como la UNAM nos permite hacer que en otro contexto hubiera sido comido inmediatamente, ¿no? Sí, creo que eso también no fue algo importante en estar trabajando en el proyecto y en decidir finalmente qué frases, ¿no? Cuáles aparecían, ¿no? En realidad también hay digamos, sí, un punto muy importante, creo, de libertad de expresión que tiene que ver con ambos proyectos y que toca esa pregunta y también el pensar cómo funciona y cómo está funcionando hoy en día, ¿no? En otros lugares. Y yo creo que ahora que hablabas de la circulación de la palabra o de la presencia, ¿no? En el activismo, también tiene que ver con cómo cómo circulan las palabras y esas consignas, también ayudadas, digamos, de las redes sociales, porque en realidad está por un lado la prensa, ¿no? Y Marilá trabajando de manera muy directa con esto, con la prensa, en los tiempos de esas noticias, ¿no? La palabra que aparece ahí que ya no se cambia, pero por otro lado hay estas consignas que empiezan a circular y a apropiarse de pronto en las redes, ¿no? Y que creo que eso tiene que ver también mucho con la manera en que hay
una conversación más grande, ¿no? Palabras, frases de pronto, ¿no? Y lo hablábamos también antes como el ya chole, ¿no? Es algo que ¿no? Sale como un comentario a algo que en particular el movimiento feminista o varios grupos feministas se apropian y dicen, no, más bien ya chole usted, ¿no? Ya chole el pacto patriarcal, esto, y empieza como a resignificarse muy rápidamente, o sea, también eso, con una velocidad muy, sí, muy particular a partir de cómo se puede ir cambiando y apropiando, y después aparece ya proyectado en los muros de los edificios de gobierno, ¿no? Y entonces también ahí la idea de utilizar los muros del museo, ¿no? Y los muros de este lugar que es patrimonio, que es, ¿no? También, ¿no? Un lugar que, como, ¿por qué intervenirlo o usarlo? O sea, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Qué se hace? ¿Se está usando o se está, ¿no? Interviniendo? Porque estoy pensando, pues, en el caso de Palacio de Gobierno, es como utilizar eso para una causa, ¿no? Sí, es que aparte creo que tiene que ver mucho como con cambios de velocidad. Por ejemplo, y fijarse en cuáles son los orígenes de esas velocidades y los cambios. Por ejemplo, ¿quién está contando la historia? ¿Quién está hablando? ¿De dónde sale quién está narrando eso? ¿Y a quién está dirigido? Estaba pensando también que en el caso de Marila, la idea de que hay una cosa que es casi una antítesis dentro de la prensa, que son los espacios vacíos, ¿no? Que no hay ese silencio, no hay eso, o sea, como que tiene que estar como cooptado todo, tiene que estar como una ola que no debe de frenar, y el simple hecho de cambiar esa velocidad, básicamente lo que hace es revelar ese flujo. Sí. También creo que una cosa que es interesante de lo que mencionaban es que el flujo de información, ¿no? Parecería que está a veces en desincronía con el flujo, digamos, de las necesidades de la ciudadanía, ¿no? Del pensamiento ciudadano, ¿no? O sea, siempre hay una tensión entre el aparato de consumo espectacular, ¿no? Y las consignas. Por eso, esto que menciona Eric, a mí me parece bien interesante, porque de la propaganda y de la imagen, que en un país como México, pues ya por su formación, digamos, de origen, en términos de las imágenes, ¿no? Ya sea desde la instrucción religiosa o la propaganda de Estado, digamos, político-social, y de repente cómo se ha ido como diluyendo la imagen para que quede expuesto el discurso, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece bien interesante cómo en un momento, además, para ponerle otra capa, que es el momento de la pandemia, ¿no? Cómo una de las formas en las cuales el cuerpo está ausente en todos lados, ¿no? O sea, el cuerpo está ausente en los restaurantes, en las escuelas, en los museos. Entonces, la discursividad y el pensamiento es lo que circula en redes sociales, en la televisión, en los periódicos, y en este caso en el espacio del arte, ¿no? Entonces, a nosotros nos parecía muy consecuente en un momento en donde la ausencia del cuerpo físico, pues, no podía congregarse en los espacios del arte, que la manifestación artística se pusiera digamos, en circulación en el espacio público, ¿no? A partir de ciertas lógicas que permitiera al transeúnte tal cual, o sea, que no el visitante, sino el transeúnte, pues puede tener una experiencia artístico, poética y política, ¿no? Bajo esos códigos. Pero eso iba a generar también digamos que, no que sea un problema, pero sí un riesgo en términos de su recepción, ¿no? No sé ustedes desde ahí cómo lo ven, porque definitivamente yo creo que muchos de los efectos de estas piezas
va a cambiar también a posteriori, como documentos, como suceso, ¿no? Es decir, el tiempo de exposición de la obra va a cambiar toda vez de que se convierte en un registro más de la ciudad, en un documento más de la ciudad, pero en el tiempo presente estás muy cerca del suceso. O sea, yo siento que el tiempo del mensaje en las temporalidades sí afecta mucho a la recepción de la obra. ¿Ustedes cómo lo ven ahora? O sea, porque evidentemente estamos cerrando esta etapa con los proyectos, pero yo siento que van a cobrar una relevancia después porque es en el momento en el que están. O sea, un poco lo que menciona Eric de cuando haces el recuento de las manifestaciones contra del Estado a partir de estos mecanismos, yo creo que cobran más sustancia una vez que están en conjunto con un tiempo y con una distancia suficiente de ser leídos. No sé ustedes cómo lo ven. Pues hay una cosa que estaba pensando, que es que lo que hacen también las palabras, hacen como digamos, como redes literales, así como estaba pensando más en un corset, bueno, estaba pensando en una camisa de fuerza, porque lo que hacen es como también como enredar como captar. Por ejemplo, una de las cosas que más me ha sorprendido, ¿se acuerdan que hace poco forzaron al ejército mexicano a sacar toda una serie de documentos y que el 98% de los documentos eran bloques negros? Que es justamente como esa parte que cuando el discurso se densifica, se convierte literalmente en una imagen. Y cuando no está densificado, lo que hace es como crear el sistema de circulación de las personas, de las ideas, de la forma. Y eso es justamente un poco como la pelea en la que estamos, ¿no? Cómo poder desenredar esos, ¿no? Cómo contrarrestar con otra línea. Y de repente esta idea que planteas del cuerpo ausente, creo que también se está como creando con esas líneas, o sea, es como si fueran mallas de mapeo de territorios. Y entonces esos territorios son los como territorios como más sociales, hasta dónde puedes tú hablar, hasta dónde yo puedo hablar, qué es lo correcto decir, qué es lo que no puedo, o sea, no por nada, yo creo que casi la frase que va a quedar de este sexenio hasta ahora, ¿no? Pero es la de otros datos, que es justamente esta idea de que no, esto no es así, se puede reinterpretar, hay otro modelo y el otro modelo es el correcto, ¿no? Como que la verdad está allá. Y eso es una cosa que es interesante porque la palabra intenta llegar al punto final y la imagen es difícil que aterrice en un solo punto. Siempre va a estar como si tuviera como que empezara muy fuerte, pero siempre tiene los pies tentaculares. Y la palabra es al revés, como que tiene esta cosa de estructura como tentacular y que termina siempre en una especie como de punto final, a pesar de que, bueno, hay como diferentes formas y técnicas, pero sí tiene esta estructura de línea, por ejemplo, ¿no? Tiene esta estructura de temporal que te forza a ir a través de una secuencia y de alguna manera es como un instructivo. Y las imágenes tienen esta... Yo siempre he pensado y ya lo habíamos comentado también antes, que las imágenes son acción, literalmente, son cuerpo encarnado, las imágenes son como momentos en los cuales se congela un gesto, por ejemplo. Y las imágenes y las palabras son más como una descripción de esos gestos. Y entonces hay como una relación un poco más de entrada explicativa, pero que termina como con ese pico. Pero bueno, ser a lo mejor también como la forma en la cual yo trabajo las dos. No sé cómo te sucede a ti, Marilia. Es extraño, es que yo creo que es como depende de quién trabaja la imagen y cómo la trabajes, pero sí se siente que el discurso político tiene este peso sí, como de red, de corset, de tratar de crear ese cuerpo social y de cortar lo que no. Sí, yo creo que en mi caso, bueno,
esta pieza en específico, yo, de cierta manera, también es como una disecación, ¿no? De un texto que no está ahí, que no está dicho porque solo están los personajes. Lo que está entre ellos no se dice, no está dicho en el trabajo, en la pieza. Entonces, esto que sucedió, que bueno, cuando estábamos bien cerca del episodio del metro, no se podía decir esto porque el subtexto estaba muy fresco, ¿no? El subtexto entre estos personajes estaba ahí, en este día. Entonces, todo el mundo lo iba a leer, mismo que no estaban en las palabras escritas ahí. A medida que con el tiempo se aleja del episodio, la gente ya se olvida de este subtexto que estaba muy claro al principio. Entonces yo hoy, por ejemplo, cuando veo lo que hice aquí, los que hice aquí en Brasil hace más de un año, yo ya lo leo de manera diferente porque yo sé lo que sucedió después también. Entonces sí es una pieza que sirve como un documento, pero que tiene lecturas diferentes si es al momento en que se hace o después. Sí, que me gusta pensar cómo en esas transformaciones está el formarse una idea, está el tomar una posición, ¿no? Está también algo que siento que siempre está ahí, que es la ambigüedad, ¿no? También la ambigüedad que pueden tener a veces las palabras, ¿no? Usadas de cierta manera, ¿no? Porque pues en sí tienen una definición, pero usadas de cierta manera o ciertas frases, hay de pronto esa ambigüedad que puede ir para un lado o para el otro, ¿no? Entonces, sí pienso que también que ambas piezas están trabajando con algo que es imposible como darle un solo significado, ¿no? Y que ese es el reto también, y ese es como, o el riesgo que la pieza asume, ¿no? Realmente tratar más sobre esas fuerzas o energías de un colectivo que tienen todas estas transformaciones o que se pueden ir completamente para un lado o completamente para otro y que al final reflejan también lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Y de pronto fuerzas completamente encontradas o ¿no? Cosas que estamos tal cual viendo mientras suceden y participando de ellas, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces incluso con la angustia o la sensación de no poder completamente comprender el alcance, ¿no? de eso, porque a veces es mucho, muy fuerte o muy profundo el alcance de algo que parece una ocurrencia, ¿no? Lo que decías ahorita, Eric, como la frase, ¿no? De este sexenio, al menos hasta ahora, otros datos, pues tiene un trasfondo fuertísimo, ¿no? Y que le va sumando en el tiempo también, que es otra cosa que ahorita mencionabas, Marila, que en realidad al verlas en retrospectiva o saber qué pasó después, ¿no? Uh-huh. También ya ¿no? Suma a otra capa o te lleva como a otro lugar. Me estaba imaginando, por ejemplo, en el caso de las frases del periódico, que simplemente con cambiarle quién la dijo, hace que se vuelva una especie de pozo sin fondo, ¿no? O sea, una frase que no sé, en términos mexicanos, que si la dice Salinas, la dice Fox, la dice Calderón, la dice...
cada una de estas empieza, se dice, está hablando de otra cosa, de otra estructura, de otra forma, y como inclusive la misma persona, un presidente, diciendo una frase en 2005, en 2010, en 2018, la misma frase significa lo contrario, ¿no? Sí, claro, esto es, bueno, es como este cuento de Borges, ¿no? Del Pierre Menard que reescribe el Don Quijote siglos después y que es otro. Él lo reescribe con las mismas palabras, pero el libro es otro porque el contexto es totalmente diferente. Pero lo que iba a decir es que mismo tu pieza, bueno, hablábamos de la recepción y que tal vez ustedes esperaban que hubiera una reacción más fuerte. Y también la pieza se puede leer si quieres, porque la gente lee también lo que quiere, ¿no? Entonces también se puede leer como una afirmación de estas frases, ¿no? Como en concordancia con esto. Porque esto a mí me pasó una vez porque hice un trabajo que yo sobreponía los discursos de los diputados en la votación por el impeachment de Dilma y todos los dedicaban a la familia, a sus amigos o a Dios. A Dios. Entonces hice una sobreposición, hice como una deconstrucción de la bandera de Brasil entre el rectángulo, el losango y el círculo. Y ahí con la sobreposición solo quedaban legibles estas tres palabras. Y obviamente para mí es una crítica, ¿no? Y bueno, yo pienso que es explícito porque ahí está una desconstrucción de este símbolo del país y en blanco y negro y todo esto, pero a mí me pasó de llegar a alguien y querer sacar una fotografía para enviársela a Bolsonaro, que todavía no era presidente, porque vio como una apología, como algo bueno que le iba a gustar. Ahorita en lo que estaban mencionando en otro de los ideas que habíamos planteado para la conversación, que es cómo hay a partir de estas estrategias de producción, la postura del artista como receptor, no como emisor de discursividad, sino como, obviamente crea discursividad, pero como receptor de todo ese pensamiento que está alrededor, ¿no? Tal cual, alguien que recibe esa información y el artista pueda hacer visible otro tipo de a lo mejor de entramados, digamos, pensamiento que de forma evidente o de forma inmediata no está. O sea, en ese sentido, un poquito lo que platicábamos, tanto en el proyecto de Eric como lo que pasaba en el proyecto de Marila, es cómo los mecanismos de institución del poder o del pensamiento del poder, ¿no? Emergen una vez que el artista pues refleja, ¿no? Proyecta, conjuga, ¿no? Pues todas las partes que están ahí disgregadas, ¿no? O sea, yo creo que, y eso es lo que verdaderamente se vuelve choqueante, ¿no? Porque en un estricto sentido, ninguna de esas son sus palabras, ¿no? Que a lo mejor ese es el asunto, a diferencia de una manifestación o a diferencia de otro tipo de proyectos que son muy literales para molestar al poder en turno, ¿no? Sino que aquí a lo mejor lo que verdaderamente es, yo creo que fuerte y a lo mejor por lo cual genera ruido, ¿no? Es que realmente, pues, las palabras no son las del artista, ¿no? No es ese enfrentamiento, digamos, literal o básico, ¿no? Es un poco más sofisticada la ecuación, ¿no? ¿Ustedes cómo han transitado en esas problemáticas con respecto a la construcción de evidencias de lo que son
los mecanismos del poder, hablando del texto, hablando de las palabras, hablando del reflejo. Pues no sé, yo siempre, pocas veces tengo piezas que las palabras sean mías. La verdad, siempre he trabajado como receptor de palabras de los otros, sea en un principio mucho más de la literatura, y- pero siempre mi mecanismo de trabajo ha sido como traducir o hacer una, no sé, una transmutación de algo que no salió solo de mí, ¿no? Siempre estoy como en diálogo con algo algún La, discurso que es externo. la palabra es de quien la trabaja. Sí, sí. Y yo creo que, no sé, mismo las imágenes, creo que tal vez el artista también está siempre trabajando de cierta manera como receptor, mismo que esté haciendo autorretrato, ¿no? A mí como que me gusta terminar con esto, no sé si, cómo ven ustedes, pero creo que puede ser un buen cierre y creo que sobre todo tendremos que editar un poquito al inicio, ¿no? Como para la parte más descriptiva y tal, ni siquiera creo que voy a bajar la presentación, digo, un poco quería hacerla porque se necesita, pero entrar directamente en tema creo que va a ser más interesante y editar las imágenes de ambos para, para ilustrar eso y poder tener un buen tramo de una media hora, ya más con nada más las ideas, si les parece bien, Sí, podemos sí, sí. aquí, a menos que alguno quiera, o David, no sé, continuar con algún hilo de discusión, pero me gusta este final. Pues yo nada más quedarme con esa sensación, ¿no? De que yo más bien me quedo pensando con los efectos, ¿no? Son obras que, Sí. insisto, como documentos van a tener otra forma de leerse después. O sea, tienen como dos momentos, ¿no? O sea, ahora que les he mostrado a los estudiantes de la Esmeralda, por ejemplo, ¿no? Las piezas, ¿no? Hay una suficiente distancia para analizar y la percepción es bien diferente, ¿no? Al transeúnte, por ejemplo. Y yo creo que también pues, cada pieza tiene un espacio de recepción distinto de acuerdo a su circulación, ¿no? Lo mismo la publicación, que a mí me parece un documento bien fuerte, ¿no? Una vez que lo enfatizas. Y viene la otra parte, que estamos en el ojo del huracán, me refiero políticamente hablando. O sea, Uh-huh. cuando se consume, cuando ya sea palabra escrita, cuando ya sea el gobierno que sucedió, entonces se van a equilibrar otras cosas que a lo mejor en este momento no están claras, ¿no? Y el juicio va a ser completo de la recepción de ciertas obras. A mí me pasa mucho, por ejemplo, con artistas como Alfredo Yar, por ejemplo, ¿no? Que yo siento que funcionan mucho, o sea, mucho en el orden de que es cuando es una lectura político-histórica ya completa y ves el mapa y ves cómo estuvo y por qué en ese momento. Yo estoy casi seguro que en su momento pues no todo hacía sentido para los Ajá. interlocutores inmediatos, porque pues es muy difícil, ¿no? Porque, insisto, hay una asincronía, ¿no? Uh-huh. Yo creo que cuando vas dejando los rastros y los vestigios, ¿no? Y de repente cuando puedes ver la escena completa, ¿y qué está pasando? Por un lado están estos artistas manifestándose con la voz de la política en turno, y están los proyectos del gobierno que tratan de manifestar monumentalmente, ¿no? Su idea de noción político-social, que es lo que ahorita está en la palestra, ¿no? ¿Qué monumento va a estar frente a qué manifestaciones del pueblo los artistas y los grupos organizados le están diciendo al gobierno? O sea, hay una sincronía de comunicación que es interesante, ¿no? Por Uh-huh. un lado se le apuesta a lo monolítico, ¿no? A la palabra cerrada, al pum, al tótem. Y por otro lado están las voces, ¿no? Que están circulando en medio del problema, gritando, haciendo tal, ¿no? Ese conjunto creo que va a adquirir sentido una vez que se cierre este periodo, ¿no?
Es que al final, por ejemplo, parecería que el periódico es la cosa como más etérea o más evanescente o que se desintegra lo más rápido posible y es la más monolítica. Claro. O sea, como que esa voz termina siendo lo que arma. Sí, yo creo Sí, que y eso, también, no, no iba a decir, también en ese sentido en el que está hablando David, ¿no? Creo que en términos institucionales eh, se va a leer también distinto en el tiempo, ¿no? O sea, quiero decir, nosotros lo vemos muy claramente, ¿no? Como hay espacios que no podrían haber hecho esta pieza o estas piezas, Ujú. ¿no? Muy claramente lo vemos. Sin embargo, no es algo que nos toque enunciar o poner por encima de las propias piezas, sino que es el tiempo realmente también lo que va a poder dar una lectura de esa configuración en el ámbito cultural, ¿no? Realmente de qué está pasando y desde dónde se está trabajando, ¿no? Y hacia dónde. Y pues sí entran otras discusiones ahorita más amplias como lo que mencionabas, David, ¿no? Ya proyectos que tienen que ver con la idea de un arte oficial, ¿no? Y eso pues es un tema, ¿no? En sí mismo, ¿no? Y aquí apelando a la autonomía de la universidad y a la también ¿no? Realmente libertad de expresión, etcétera, pueden suceder estos proyectos y creo que eso se tiene que celebrar. Sin embargo, son parte y somos parte también de un ecosistema más grande en donde, ¿no? También están pasando y funcionando otras fuerzas, ¿no? No es que estamos bien aquí, estamos mal allá, sino realmente es el ecosistema y a mí, ¿no? Por ese lado me da gusto como aprovechar la coyuntura, poder hacerlo, poder accionar proyectos con ustedes en particular, ¿no? Que pienso que tienen en realidad una manera muy aguda y muy seria de pensar en esto y desde el museo también pues tomar ¿no? ese camino y decir ahora mismo vamos a hacer esto y hablar de esto, ¿no? Mientras está ocurriendo, en lugar de seguir solo soñando con la reapertura del museo en los mismos términos que hace un año y medio, ¿no? Porque aunque vamos a reabrir, pues la situación no es la misma y de nuevo volvemos, ¿no? Al contexto y las cosas cambian y lo que hagamos ahí también para nosotros mismos va a tener como otro peso. Entonces, pues sí creo que también era un punto bien importante de tocar. Entonces, si quieren decir algo para cerrar, creo que ahí podemos estar. yo sí quiero dejar una flor para ellos en muchos sentidos, porque creo que son trabajos que no son nada complacientes, ni formal, ni política, ni conceptualmente. Y a mí sí me gustó mucho esta temporada, como desde ahí, ¿no? O sea, y esto que dice Paula, que no es menor, pues que pues hayan querido participar en un momento en donde el artista es el que está en riesgo, porque no hay ese aparato de recepción espectacular que el museo tiene cuando es una apertura, y ¿sabes? Que eso es algo que también parece bien interesante, ¿no? O sea, cómo participar socialmente de algo que ahorita, lo que pasa es que, insisto, estamos en medio de la pandemia todavía, ¿no? Pero va a haber un tiempo de distancia en donde esto va a entrar en una serie de acciones de resistencia de los problemas de la producción artístico-cultural. En un país convulso como el nuestro, además, ¿no? Bueno, como el mundo, pero bueno, no para, ¿no? O sea, todos No, los y días. aparte porque da terror la idea y la imagen que tiene este gobierno de lo que es un artista, ¿no? Claro, claro. O Sí, sea, el único artista que apoya, o sea, no puede ser. entonces yo sí, en ese sentido quiero agradecer, ¿no? Porque
porque no era fácil también configurar, para nosotros no, tampoco era fácil también como hacer esos tejidos, ser un poco como el mensaje del náufrago, ¿no? La avientas, ¿no? Esperando ahí a ver en qué momento viene una reacción. Y yo creo que esa reacción va a venir después. Yo confío en eso, pues, porque tiene que haber un recuento de qué pasó, ¿no? O sea, ahorita estamos en las lanchas, tú estás en la tormenta, está así, ¿no? Ya cuando llegue a puerto, ¿no? Sabremos qué pasó. O sea, porque sí creo que es importante. No es lo mismo hacer estos gestos cuando hay una estabilidad social y sanitaria y cultural a esto, que es un tiempo convulso. O sea, digo, esto no puede no decirse, pues, ¿no? Y la falta de la separación de los cuerpos, ¿no? De la congregación que el sistema del arte permitía para reflexionar y discutir, es algo que se nos ha quitado. Entonces son actos de resistencia para mí estos proyectos que después van a ser reconocidos en esa digamos, posición, ¿no? Entonces yo sí quiero agradecer eso, porque la verdad es que no es fácil, ¿no? O sea, porque le quitas todo lo que mucho del glamour de lo artístico persigue, ¿no? Que es a veces el reconocimiento inmediato, ¿no? Pero yo sí lo quiero ver pues, como hermanado a otro tipo de sistemas. Por eso hablaba de lo de Alfredo Yari y otro tipo de artistas en donde el tiempo es lo que le da justamente ese peso, ¿no? Y reconocimiento a las aportaciones, ¿no? Pero bueno, yo sí quería decirlo, como es de ahí. Estrategia de Sí, coñac. ¿De qué? Estrategia de coñac. No, pero sí, tienes mucha razón, David. Y también creo que otra cosa ahí sería decir que eso, aceptar trabajar en las condiciones que hay, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que tal vez siempre, ¿no? Hay un tema presupuestal, de precariedad, de tal, que se puede, a ese lo sorteamos, pero hay aquí muchas otras condiciones, ¿no? Que no son las óptimas y que en realidad son las que hay para trabajar en el proyecto, ¿no? Pensando que con Eric en algún momento también había la idea de involucrar al barrio, involucrar a los vecinos, y de plano fue decir, pues no podemos ni ir a tocar la puerta porque no nos van a abrir, ¿no? Porque ahora no es el momento para hacer ese tipo de proyectos, tal vez después, ¿no? Ojalá. O sea, sí creo que se quedan, ¿no? Ahí esas reflexiones y esas ideas, pero realmente es trabajar en esas condiciones, y en el caso de Marilá también, ¿no? Tal vez era decir, bueno, se tienen que acotar a este tipo de imagen, ¿no? A este tamaño, solo al Metrobús, solo a esto, a dónde podemos llegar nosotros, qué alcance tenemos, ¿no? Desde esta institución, etcétera, ¿no? Entonces, sí, para nosotros también es muy gratificante lograr hacerlos, en realidad. Entonces, sí, muchas gracias también. Y bueno, pues... No, pues al revés también, ¿eh? Que se la rifaron con lo nuestro. Sí, no, yo también agradezco muchísimo porque para mí es esto, una pieza es siempre un reflejo de una condición, ¿no? Y yo como artista nunca estuve, no estoy buscando una condición ideal porque no hay condición ideal. Y bueno, busco responder a altura a las condiciones de cada momento y de cada institución y no sé, ahí es lo que hago. Sí, pues, gracias. Qué bueno que podemos decir todo eso también. Sí. Ahí va un abrazo para los dos y Vale. Seguimos. Entonces, va, Gracias. mucha suerte. Nos estamos viendo. Chao, gracias. Bye.